Aeropuertos vacíos en unas fechas en las que todos los años eran un hervidero de gente. Un miércoles santo insólito, sin viajeros ni trabajadores en las terminales. Solamente hoy en las islas hay previstos 70 operaciones en los 8 aeropuertos canarios entre vuelos con pasajeros y de mercancías. Buenas tardes. La situación de esta pandemia en Canarias llega hasta 1.762 personas contagiadas, de las que 91 han fallecido y otras 249 han superado el virus. Este miércoles se ha reunido el Consejo de Gobierno, donde se ha tomado, Marta Rodríguez, algunas medidas. Sí, esa reunión acaba de finalizar hace escasos minutos y aquí en la sala de prensa estamos ya preparados para que en cualquier momento baje el portavoz del Gobierno para dar cuenta de esos acuerdos, medidas que estaba previsto tomar de carácter social y encaminadas a favorecer la integración de las personas más vulnerables. También suponemos que se hará una valoración de esas cifras que adelantabas, Pilar, que superan ya los 1.700 casos aquí en Canarias. Los pacientes que logran vencer la enfermedad son cada vez más. Estas imágenes se producían esta misma mañana, las vamos a ver en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Son pacientes que han pasado ya a planta tras semanas en la UMI. Una señal inequívoca de que todo va un poco mejor. La apertura de supermercados durante los días de Semana Santa se regirá por las normas habituales de los días festivos. Los establecimientos esenciales tienen permitido abrir mañana jueves y el Viernes Santo solo podrán abrir los que tienen permiso para hacerlo durante todo el año. Esta mañana se ha producido una reunión de la Comisión General de Educación. Han estado presentes los viceconsejeros de las comunidades autónomas para ver qué se plantean de cara al final del curso escolar. Marisol Collado es directora de personal de la Consejería de Educación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Podemos hablar de alguna conclusión a la que se haya llegado en esta reunión? ¿Se sabe ya cuándo va a terminar el curso? Tengo que hablar de dos cuestiones. La primera es que no solo son viceconsejeros de educación, sino representantes de todas las comunidades autónomas que puedan tener también una visión global y técnica según los temas que se traten. Yo soy directora general de personal y por eso asisto a esta reunión, porque son cuestiones fundamentalmente técnicas. Conclusión, pues no. La gran noticia es que no hay conclusión. El Ministerio ha solicitado a las distintas comunidades autónomas que vayamos planteándonos cómo sería el final, este último trimestre de este curso, que lo comuniquemos al Ministerio y que la semana que viene, el día 15, consejeros y consejeras de las comunidades autónomas y el propio Ministerio acordarían ya definitivamente cómo sería el planteamiento global de este tercer trimestre y del final de curso. Y desde el punto de vista de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, ¿cuándo creen ustedes que debería finalizar el curso y cómo evaluar a esos alumnos? ¿Tienen algún... Bueno, nosotros tenemos varios escenarios en función de lo que decida Canarias y, por supuesto, las autoridades sanitarias, tanto ministeriales como autonómicas, en función de esas decisiones que tomen el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, nosotros iríamos planteándonos los distintos escenarios. Estamos con la posibilidad de incorporarnos en algún momento. Es verdad que estamos pensando quizás en los más mayores. Tenemos que pensar, como digo, en la incorporación de las... Fíjense que incluso hasta las universidades plantean que ya no van a volver. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos los distintos escenarios y en función de lo que nos digan las autoridades, pues eso es lo que haríamos. No tenemos más que un planteamiento de cómo tendría que ser la formación, que tendría que ser competencial, más centrada en proyectos globales que en materias. La evaluación tiene que ser formativa y continua y el final de curso estará supeditado a lo que digan, pues lo que digan las autoridades. Tenemos pendiente el alumnado de formación profesional, que no tiene maquinaria en sus casas para seguir y continuar con su formación, también la formación en centros de trabajo. Esta reunión de hoy, decía el secretario de Estado, que es una cuestión menos lucida mediáticamente y muy importante jurídicamente. Entonces ha sido una reunión más técnica y más jurídica en este sentido. ¿A usted qué le parece que el Consejo Escolar, por ejemplo, diga que las clases no lleguen a ser hasta el mes de julio, que también sea excepcional aquellas personas, aquellos alumnos que tengan que repetir curso? Tenemos que partir de que hemos sustituido, no con todas las garantías, obviamente, pero tenemos que partir de que se están dando clases, de que hemos podido sustituir
las presenciales por las a distancia. Entonces tenemos que primero realizar un diagnóstico, una fotografía de qué está pasando en toda Canarias. Y en función de eso, de qué es lo que esté pasando en toda Canarias, podemos ir tomando decisiones. Mi opinión personal, que no es la que debería yo exponer en estos momentos, es que hay que tener en cuenta fundamentalmente la equidad. Es decir, que todo el alumnado esté accediendo de la misma manera a las programaciones y a los contenidos. Y la evaluación, indudablemente, tenemos que partir de las notas de la segunda evaluación y tratar de matizarlas y de mediatizarlas para llegar hasta el final, como digo, sin que nadie, la instrucción que nos daban desde el Ministerio es que ningún alumno, ninguna alumna pierda este curso, sino que de alguna manera estos 6 meses tenemos que partir de 2 trimestres, de 6 meses de clase, y de alguna manera tenemos que poner en valor todo lo que se ha trabajado en estos momentos. ¿Y los alumnos en Canarias cuentan con las herramientas necesarias digitales, me refiero, para poder hacer frente a este final de curso? La verdad es que lo ha dicho la consejera en todos lados, lo ha dicho hasta el propio presidente, nos estamos encontrando en un escenario absolutamente inédito y están saliendo a la luz pues lo que se ha denominado brecha digital. A todos nos gusta ponerle un nombre y este es el que le hemos puesto, ¿no? La brecha es la diferencia, la distancia entre distintos alumnados en función pues de dónde viva, de sus circunstancias socioeconómicas, de su tradición, incluso personas que han podido acceder sin problema hasta ahora a recursos electrónicos o digitales. En su casa pues están las familias también accediendo al teletrabajo, no todos podemos usar los dispositivos, en fin. Hay una casuística, la Consejería ha puesto en marcha una encuesta desde la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa para conocer un diagnóstico de cómo está esa brecha digital. Y nos estamos encontrando pues una situación muy variopinta. Tenemos que decir que esta encuesta va a ser muy importante, los resultados de esta encuesta va a ser muy importante mucho más allá de los datos que pueda tener, por ejemplo, el ISTAC, que puede tener datos concretos en una situación concreta, una fotografía en un momento determinado, pero que no nos da la situación actual y real. La encuesta que ha desarrollado la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa pues nos pone efectivamente en la realidad de una diferencia muy importante entre acceso a datos, acceso a dispositivos, estabilidad o no de la red. Hemos visto que, por ejemplo, hay redes muy inestables en función de zonas concretas del archipiélago y entonces eso nos está dando, como digo, un diagnóstico de la realidad. ¿Qué está haciendo la Consejería? Pues intentando paliar esa realidad en las mejores condiciones posibles. Hablamos de multiplicar la potencia de las redes, hablamos de poner a disposición del alumnado tanto tarjetas SIM como dispositivos electrónicos, tablets. Alguien nos había propuesto también móviles, pero los móviles son infinitamente más caros, con lo que compramos casi 10.000 tablets, que es lo que vamos a comprar, entre 8 y 10.000 tablets, pues a lo mejor teléfonos pues se quedaría en mucho menos de la mitad. Marisol Collado, nos estamos quedando ya sin tiempo. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la tarde y estamos pendientes entonces de esa reunión la próxima semana a ver cómo queda el curso escolar. Gracias por atendernos. Nada, a ustedes. Un saludo. Bueno, pues como les contábamos este miércoles, se ha reunido el Consejo de Gobierno de Canarias, donde se han adoptado, Marta Rodríguez, nuevas medidas y estamos pendientes a esa rueda de prensa. Sí, unas medidas que conoceremos en muy pocos minutos. Ya ha finalizado esa reunión y en el orden del día había medidas de carácter social. Por un lado, un proyecto de decreto ley con medidas urgentes, como digo, de carácter social y además el cambio en la denominación de la Fundación Sagrada Familia de manera que pueda gestionar ayudas encaminadas a favorecer la integración social de personas en situación de vulnerabilidad. Suponemos además que, como viene siendo habitual, el portavoz Julio Pérez, que también se encarga en estos momentos del área de sanidad, hará una valoración de los nuevos datos, unas cifras que, por cierto, todos ustedes desde casa, si así lo desean, pueden conocer en tiempo real a través de la página web del Gobierno de Canarias mediante una herramienta que se ponía en funcionamiento este mismo martes. Pues en cuanto comience esa rueda de prensa, enseguida conectamos con la sede de Presidencia para que todos ustedes también la puedan seguir. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que se ha consolidado la ralentización del virus. Silvia Mascareño se va a seguir aún así trabajando para que el número de altas supere al de nuevos enfermos. Sí, el ministro de Sanidad comparecía en el Congreso para informar a los grupos parlamentarios de su gestión durante la última semana y esa es una de las claves que ha dado. Dice ella que se consolida la ralentización de la propagación del virus, pero que la clave es que los contagios desciendan, es decir, que haya más altas que nuevos enfermos. Advierte que llega una fase dura una vez que superemos el confinamiento y que vayamos regresando de manera progresiva a la normalidad, pero recuerda que España fue el primer país en tomar
medidas duras, entre otras la declaración del estado de alarma, pero que queda mucho camino por delante. España fue el primer país de Europa, digo, en decretar el estado de alarma tanto por número de contagiados como por número de fallecidos. Somos conscientes que se pidió un gran sacrificio a la ciudadanía, sacrificio que está dando sus frutos. Hemos consolidado la ralentización del virus. El siguiente objetivo debe ser reducir aún más su propagación y hacer descender los contagios. Como es habitual, también han comparecido en el Palacio de la Moncloa de manera telemática otros miembros del Ejecutivo para analizar los datos de las últimas horas y también para presentar nuevas medidas. Hoy ha sido el turno de la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, y también del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Maroto asegura que no quiere dar por perdida la temporada de verano, que trabajan con todos los escenarios, pero que sin duda la recuperación del sector turístico vendrá de la mano del turismo nacional. Por su parte, Ábalos ha anunciado que Renfe pone a disposición de todas las comunidades autónomas sus trenes para transportar enfermos de coronavirus de unas a otras. Poniendo a la disposición de las autoridades sanitarias el sistema del transporte español, que es uno de los mejores sistemas del mundo. En este sentido, como saben, Renfe está adaptando trenes para poder trasladar enfermos de COVID-19 de unas comunidades a otras, si esto fuese necesario. Se trata de un recurso que ponemos a disposición por si, llegado el caso, así se nos exigiera este recurso. Estos trenes tienen capacidad para 24 pacientes y la peculiaridad de ser híbridos. Por eso mismo hemos elegido este modelo de un amplio paquete de medidas que benefician al sector y que con ello minimizan el impacto de la crisis sanitaria. Además de las medidas fiscales, económicas o laborales, quiero también señalar la puesta en marcha de programas de formación para mejorar las capacidades de nuestros trabajadores. En estos momentos trabajamos con el sector para planificar los escenarios de salida. Todos coincidimos en que será una salida progresiva y que tenemos que activar en primer lugar el turismo nacional, ya que será el primero en recuperarse. Todas estas medidas las tomaba el Gobierno después de analizar los datos con los expertos, datos de las últimas 24 horas que siguen siendo duros. Los contagiados en España ya ascienden a más de 146.000, las víctimas totales desde el inicio de la pandemia más de 14.500. Ha habido un segundo día consecutivo en repunte de víctimas. En las últimas 24 horas han fallecido 757 personas, pero los expertos insisten en que estamos doblegando la curva, que estamos superando etapas, que hemos superado las más duras. Hemos conseguido, entre otras cosas, evitar el colapso de las UCI y también se están multiplicando de manera exponencial las altas hospitalarias. Hemos conseguido, al menos por ahora, que las UCIs no hayan colapsado. Hemos conseguido que los casos hospitalizados y los casos graves se hayan no reducido tanto como nos hubiera gustado, pero sí por lo menos lo suficiente para que el sistema sanitario pueda hacerse cargo de ellos. Y ahora tenemos que ir empezando a pensar en las nuevas fases. Hoy son más de 48.000 pacientes dados de alta y esto representa alrededor del 32% de los casos notificados. Es el mayor ascenso en el número de casos recuperados de lo que llevamos de la curva hasta este momento. Y Madrid sigue siendo el centro de la epidemia con el mayor número de enfermos y fallecidos por coronavirus en nuestro país. No obstante, el número de contagios ha disminuido y también los colapsos en los hospitales y UCIs. Además, investiga una residencia de esta comunidad por esconder supuestamente miles de mascarillas. Madrid continúa siendo la comunidad más afectada por la pandemia, con un registro de 42.450 casos y un total de 5.586 fallecidos. La nota positiva es que ya son casi 20.000 las personas que han superado la enfermedad y que se ha reducido el número de nuevos contagiados, permitiendo que no se colapsen hospitales ni UCIs. Mientras continúan las irregularidades en algunos centros de mayores, concretamente en la residencia de Mirasierra Domus Vi. Efectivos del Ejército hallaron miles de mascarillas sin desembalar en un almacén, aunque su directora había asegurado que carecían de medios para proteger a los usuarios.
Y las muestras de solidaridad no cesan. Esta vez es el Real Jardín Botánico que ha donado cientos de tulipanes a los hospitales públicos de Madrid para agradecer a los sanitarios su esfuerzo. Un reconocimiento que se extiende a la colaboración de la Policía Municipal en el reparto de las flores, así como la labor de los jardineros, que estos días siguen trabajando por turnos para ajustarse a la normativa del estado de alarma, tareas esenciales de conservación. Tenerife sigue contando con el mayor caso de contagios en Canarias. Además, allí se tiene especial atención a las residencias de mayores porque ha habido nuevos traslados a hospitales en las últimas horas. Daniel Álvarez. Sí, así es, Pilar. La Consejería de Sanidad ha ordenado hoy el traslado de 24 usuarios de un centro de mayores de Tacoronte hacia el Hospital Universitario de Canarias, después de haberse confirmado en los diagnósticos que habían dado positivo en las pruebas por el coronavirus, como ha ocurrido ya anteriormente también en la isla de Tenerife en otras residencias, como la de Fasnia, la de Tegueste y la de Santa Rita. Al ser un grupo vulnerable y a pesar de permanecer asintomáticos, se ha preferido ese traslado para realizar un seguimiento más exhaustivo de esos casos en un centro hospitalario. Se unen así a otros 2 usuarios de ese mismo centro que fueron trasladados la semana pasada. Hay que recordar que en las islas hay 8.500 residentes en centros de mayores, donde hasta la fecha ya se han registrado en las islas 8 fallecimientos. Las cifras que dejó este martes la pandemia en Canarias ofrecen, eso sí, datos alentadores: 63 nuevas altas médicas, más del doble que en cualquier jornada anterior, y es la primera vez que se registra un descenso en el número de casos activos desde finales de febrero. Canarias cerró el martes con 1.762 casos afectados. En el total acumulado, 1.422 de ellos permanecen todavía activos. Se contabilizan 91 fallecimientos y 249 altas médicas. Por islas, como dices, Pilar, la más afectada sigue siendo Tenerife, con 1.078 casos acumulados y 60 fallecidos. Los pacientes que logran vencer la enfermedad aumenta y siguen el proceso de recuperación paso por paso. En el recorrido que hacen en las camillas desde la UMI a la planta, una señal que indica que todo va mejor, el personal sanitario les espera en los pasillos y aplaude. Nos cuentan que los pacientes viven este momento con tanta emoción que le llena de fuerzas para seguir su recuperación. Estas imágenes se producían esta misma mañana en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Y de forma inédita en Lanzarote, un grupo muy reducido de medios de comunicación han podido acceder al Hospital Dr. José Molina Orosa. Sara Duarte, nos han mostrado el cambio llevado a cabo por el COVID-19. Efectivamente, la gerencia del único hospital general de la isla ha permitido el acceso a 3 profesionales de la comunicación, entre ellos nuestra compañera operadora de cámara Laura Piñeiro, que ha podido recoger cómo se ha ajustado este centro hospitalario a una pandemia mundial. Improvisación de quirófanos, reestructuración de plantas y cercanía humana entre los sanitarios y los pacientes. Además, se han aclarado varios hechos, como la cuestión de la máquina de test que hasta ahora se realizaban fuera de la isla, y se ha zanjado el tema de la falta de material, argumentando que de las 2.500 personas que trabajan en esta institución tan solo se han contagiado 3 y lo han hecho fuera del centro hospitalario. Además, no hay que olvidar que aunque ha disminuido, el hospital continúa atendiendo a pacientes que no están relacionados con el COVID-19 y que los sanitarios son personas humanas que están realizando un enorme esfuerzo. Nos adentramos en el corazón del hospital para conocer cómo se ha adaptado el único centro hospitalario de Lanzarote a una pandemia mundial. Hemos tenido que modificar, trasladar los pacientes quirúrgicos a otra unidad. Una reestructuración en cuestión de días, dejando una planta de positivos, otra de posibles positivos, sospechosos y sin olvidar a los que continúan enfermos ajenos al coronavirus. Y esto era un quirófano que se me ponen los pelos de punta porque ahora es un box de UBI. Reestructuración necesaria y posible gracias a ellos, que aquí no llevan mascarillas, pero los materiales se acondicionan a la perfección. El personal, a pesar de lo que se pueda ir en redes o lo que sea, está bien formado y bien equipado, cada uno de acuerdo a su riesgo. Los profesionales del laboratorio donde se encuentran las 2 máquinas de test sí que llevan mascarillas. Hoy por fin ya la máquina está prácticamente ya operativa. Este es el equipo que se encarga de hacer los test rápidos. Lo hacemos a través del recinto hospitalario, en los pasillos, y de esa manera administramos mejor los recursos y es más rápido para el personal. Son 2.500 personas las que trabajan entre estos pasillos. No les tiembla el paso para cuidar a los más graves. Habilitar un número de teléfono, un WhatsApp,
que tienen cada uno de los familiares y ellos nos mandan audio. Esta cercanía en época de distanciamiento es la que nos llena de esperanza. La labor que hace el personal no sanitario de los hospitales es importante. El personal administrativo, los celadores o la plantilla de cocina también tiene algo que decir. 3 niños, pero 2 pequeños, y la más pequeñita, siempre cuando terminamos de hablar, de dar las novedades a mi mujer, me pregunta: papá, ¿cuántos pacientes salvaste hoy? Entonces ahí sí me siento un poco de héroe, porque ella sabe que trabajo en un hospital, pero no realmente cuál es mi función. Pues aparte de preparar los menús de todos los pacientes, escriben estas notas de ánimo. Se las dejan a todos los pacientes en las bandejas de comida. Son obras del personal de cocina del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. De su propio puño y letra escriben mensajes que reconfortan y sin duda hacen mucho más llevadera la recuperación. Las personas mayores suelen sentirse solas, los trabajadores temen perder el trabajo y en general hay miedo al contagio. Esta pandemia hace aflorar sentimientos de inseguridad. Desde el pasado sábado, una treintena de psicólogos formados en situaciones extremas aconsejan centrarse en el presente y no sufrir por el futuro porque aún no sabemos cómo va a ser. Dificultad para dormir, problemas gástricos, palpitaciones. Son los síntomas más comunes del miedo, la angustia y la ansiedad que siente parte de la población en la 4ª semana de confinamiento. Los terapeutas son 33 psicólogos que atienden por teléfono a todo el archipiélago. Abundan las consultas de mujeres de entre 25 y 82 años y los temores suelen ser perder el trabajo y la soledad. Lo que hace este servicio es orientar al presente, porque en presente todos y todas podemos hacer algo, en el futuro no podemos hacer nada. La psicóloga propone una ayuda muy gráfica, dibujar una línea con 3 puntos que son el pasado, el presente y el futuro. Te va a servir para darte cuenta que casi nunca estamos en el momento presente, que nos estamos adelantando. Le pregunta a la paciente si existe en el presente un problema real y esto le contesta: casi seguro que no. Pues si no hay peligro hoy, no existe problema. De nada sirve preocuparse por algo que puede no suceder. La Diputación Permanente del Parlamento asume desde hoy la labor de control y fiscalización del Gobierno ante la imposibilidad de que se haga en las comisiones y plenos. Reunidos por vía telemática han fijado un calendario que arranca el próximo martes, día 14, con la intervención del presidente Ángel Víctor Torres. Cada semana los harán 2 miembros del Gobierno hasta finalizar el 5 de mayo. Hoy también se ha leído una declaración institucional de apoyo a los afectados por el coronavirus y a quienes luchan en primera línea contra él. Mostrar nuestro apoyo a los canarios y canarias que han sufrido la enfermedad y especialmente a quienes hoy se encuentran hospitalizados. A ellos y a ellas les deseamos que venzan cuanto antes al virus y se sumen a esas ya 270 personas que en nuestras islas ya han superado su batalla contra el COVID-19. Vemos el mapa mundial del coronavirus. Las cifras en este día son las siguientes. Nos acercamos al 1,5 millones de contagios en el mundo por COVID-19 y se ha cobrado ya la vida de más de 82.200 personas en el planeta. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de casos de contagio, con cerca de 400.000. China, el país donde se originó la pandemia, tiene un ligero aumento. Hay 82.783 casos y unos 3.300 fallecidos. Alemania, más de 2.000 personas han muerto, mientras que en Francia sobrepasa los 10.000 fallecidos. En España, 146.000 casos, algo más, y 14.555 personas han perdido la vida, mientras que en Italia superan las 17.000. Por comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas tienen casos de COVID-19 y sigue siendo Madrid, con 42.450 casos, la región más afectada. Le sigue Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León también, y las ciudades autónomas también cuentan con casos de COVID-19, aunque eso sí, menos de 100 casos en cada una. Y en nuestro archipiélago hay 1.762 casos contabilizados hasta este 8 de abril. 91 personas han perdido la vida y 249 han recibido el alta.
Y la incidencia acumulada los últimos 14 días revela que Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra tienen un mayor número de casos por cada 100.000 habitantes. Esto es entre 316 y 638 casos. Le siguen Cataluña, Castilla y León o País Vasco. Tienen entre 196 y 316. En el resto baja esa incidencia y llegamos hasta Canarias, donde es de las comunidades autónomas con una incidencia menor, entre 51 y 72 casos por cada 100.000 habitantes. Y si nos fijamos aquí en Canarias, los fallecimientos según sexo y grupo de edad, apreciamos que ambos sexos, a partir de los 70 años es cuando más fallecidos se contabilizan. A partir de los 40, 49 años en ese tramo es el primer tramo de edad en los hombres de fallecimientos con un caso, pero en el de las mujeres es antes. Entre los 30 y 39 años ya han fallecido 3. También destaca el mayor número de fallecimientos entre hombres que entre las mujeres. Y en los hombres es el tramo con mayor fallecidos, el comprendido entre los 70 y 79 años, mientras que en las mujeres un poco más, entre los 80 y 89. La pandemia tiene un nuevo epicentro a nivel mundial, que como les hemos contado es Estados Unidos, mientras en Europa empieza a notarse la efectividad de las medidas de aislamiento. La Unión Europea, los periódicos llevan en las portadas internacionales, Roberto González, a ocuparse de otras consecuencias del COVID. Sí, Pilar, buenas tardes. Quizás sea una manera de insuflarnos un poco de optimismo, pensar que si los titulares internacionales se centran más en la crisis económica que en la sanitaria, pues sea una señal de que esta última está camino de resolverse, pero claro, con la cantidad de muertos que tenemos que lamentar y los que todavía estén por llegar, quizá sea demasiado optimismo todavía. Y no piensen que en lo económico encontramos mejores noticias. Financial Times advierte esta mañana de la pérdida de 195 millones de empleos en todo el mundo a consecuencia de la pandemia. Lo dice Naciones Unidas. En Europa aún no nos hemos puesto de acuerdo, ya saben, sobre cómo financiar la lucha contra esta crisis, pero llamo su atención sobre dos titulares hoy en distintos diarios europeos. Convendría no perder de vista. Die Welt, el diario alemán, que advierte de la escasez de medicamentos para los pacientes más graves, para los pacientes de cuidados intensivos, habida cuenta de la asignatura pendiente que tenemos aquí en nuestro país y en toda Europa prácticamente con el suministro de material sanitario. Convendría no perder de vista este asunto y esta vez reaccionar a tiempo. Le Monde, el diario francés, habla de otro problema que también hemos escuchado aquí en España, el problema de quién recoge las cosechas. Dice Le Monde, la agricultura europea paralizada, y nos muestra una imagen de un huerto con prácticamente nadie que lo recoja. El cierre de fronteras hace que los trabajadores temporeros no se puedan desplazar de un lado a otro y eso puede provocar problemas en el sector primario muy serios. Súmenle a eso los problemas políticos que están teniendo en el Reino Unido, donde se enfrentan a un vacío de poder. En torno a eso gira todas las portadas en el Reino Unido. Hoy hemos escogido la de Daily Telegraph porque me llama la atención el rostro de circunstancias de Dominic Raab, el ministro de Exteriores, que se está planteando cómo he llegado yo aquí. Yo venía para otra cosa, yo venía para la diplomacia exterior y me encuentro comandando un país en una situación como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y además se plantea al Daily Telegraph quién llamará al cierre, a quién le corresponderá tomar esa decisión, si será al ministro de Exteriores que sustituye a Boris Johnson o si Boris Johnson esperará a recuperarse, ojalá que así sea, para hacerlo. Pero bueno, no todo van a ser malas noticias en esta mañana. Para mirar con optimismo al futuro, miramos hacia Wuhan, el epicentro de este coronavirus, de esta epidemia que ha vuelto a la normalidad, y para celebrarlo han hecho una cuenta atrás como si se tratara de un nuevo año, de un fin de año. Se inicia desde luego una nueva etapa en aquel país donde se han iluminado todos los edificios para celebrar con colorido, con alegría, la vuelta a la normalidad que ojalá vuelva pronto también aquí a nuestro país. Pues ojalá sea así. Y hoy miércoles de Semana Santa, en cualquier año normal, tal día como hoy, muchos comenzarían esta tarde los 4 días de vacaciones, pero el confinamiento por el estado de alarma nos deja una imagen atípica. Óscar Herrera, en los aeropuertos canarios. Sí, mostradores de facturación vacíos, oficinas de venta clausuradas, cafeterías vacías, pasillos como este en el que no hay nadie, vuelos interinsulares donde solo hay 4 personas
y un sorprendente silencio que reina la mayor parte del tiempo. Ese es el retrato ahora mismo del aeropuerto de Gran Canaria, un aeropuerto fantasma. Tal día como hoy, un miércoles santo, el año pasado, más de 137.000 personas pasaron por alguno de los 8 aeropuertos canarios para subirse a alguno de los 1.000 vuelos programados. Hoy están solas previstas 70 operaciones y algunas solo de mercancías y otras como la de los 2 aviones que esta mañana aterrizaron vacíos en Gran Canaria y ya han regresado con decenas de turistas a Reino Unido y Suiza. Las únicas colas que se registran ahora mismo en el aeropuerto de Gran Canaria son para comprar en la farmacia. Como nos cuenta nuestro compañero Óscar Herrera, el tráfico aéreo en el archipiélago canario, un día como hoy, cualquier otro año, sería fluido, teniendo en cuenta que para muchos este miércoles pues supondría el inicio de las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, van a verlo. Están viendo apenas hay aviones aterrizando y despegando en las islas debido al cierre de fronteras. Han sido 4 a lo largo de esta mañana en las imágenes que hemos grabado. Del 85% de ocupación del pasado año al 0 turístico, así está el sur de Tenerife esta semana prácticamente vacío. Imágenes nunca vistas a las que se unen la de las playas que, aunque vacías de turistas, se han llenado de aves. Calles desiertas, establecimientos cerrados, ausencia casi total de tráfico. Nadie diría que en Semana Santa el sur de Tenerife pudiera encontrarse tan vacío. El pasado año, por estas fechas, la ocupación alcanzaba el 85%. Ahora, con el turismo prácticamente a cero, solo vemos gente a la salida de los supermercados, farmacias o estancos. Son negocios que sobreviven frente a otros que, al vivir casi exclusivamente de los turistas, calculan pérdidas que rozan el 90%. La otra cara de la moneda la protagonizan las playas, que aunque vacías frente a las aglomeraciones típicas de los periodos vacacionales, presentan ahora una imagen limpia y de aguas cristalinas, donde las gaviotas han ganado el terreno a los turistas. El medio ambiente nos da una tregua. La Consejería de Turismo estima que hasta el 2021 no se recuperará el sector turístico y que las islas tardarán más de un año en que la reapertura total sea una realidad. Así lo ha comunicado en la Comisión Ejecutiva del Consejo Español de Turismo, donde se ha presentado un panorama de especial gravedad para la economía canaria. Por todo ello, la consejera del área, Yaisa Castilla, pide mayor esfuerzo al Estado para frenar la pérdida del 80% del turismo y la rebaja de un 28% del PIB regional. Además, se ha propuesto al archipiélago como un laboratorio turístico mundial de seguridad. Entre uno de los escenarios que se manejan es que, al margen de una leve apertura para este verano, que no supone el 10% de la oferta alojativa, el semicierre total continuará hasta final de año. La gran dependencia de Canarias del turismo ha hecho que pidamos a Madrid un plan extraordinario de medidas de choque para las islas debido a nuestra necesidad urgente. Y a pesar de que prevemos una leve apertura para el verano en torno a un 10% de la oferta alojativa, lo cierto es que esperamos que el semicierre se mantenga hasta el final del 2020 y la reapertura no se produzca hasta el año 2021, con lo que también estaríamos hablando de una pérdida del 28% del Producto Interior Bruto de Canarias. En Fuerteventura, en las últimas 48 horas no se han registrado nuevos contagios. Los casos activos se mantienen en 17. Almudena Betancor, cuéntanos. En Fuerteventura la situación parece estar contenida y de todos los casos que se mantienen activos, la mayoría continúan en aislamiento domiciliario. Pero además en estos días atípicos que estamos viviendo de esta Semana Santa, también nos está dejando imágenes atípicas como es la escasa actividad en los puertos a consecuencia de esas medidas de confinamiento. Pero coincidiendo con esta Semana Santa y los próximos 4 días, el gobierno va a reducir las conexiones marítimas entre las islas pasando de 26 conexiones diarias a 19, un reajuste en las rutas en los que, eso sí, se ha tenido muy en cuenta el horario de los transportes de mercancías para garantizar el abastecimiento entre las islas no capitalinas. Desde el puerto de Corralejo, comentarles cómo vamos a tener las salidas para estos días de Semana Santa. Les comentamos que para los 4 días festivos mantenemos una salida desde cada puerto. En estos 3 primeros días de la semana sí hemos observado un aumento de la carga que va a garantizar el total suministro para la isla de Fuerteventura.
Mantenemos también la salida diaria que tenemos entre Gran Canaria y Puerto del Rosario. Volvemos en directo a Presidencia del Gobierno, donde ha comenzado la rueda de prensa. Tras el Consejo de Gobierno habla el portavoz Julio Pérez. Parece ser que tenemos un problema para escuchar al portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, también responsable del área de sanidad. En esa rueda de prensa que se celebra tras el Consejo de Gobierno, enseguida vamos a intentar recuperar esa conexión. Vamos ahora con la Isla del Hierro, porque allí la cifra de afectados sigue estable y en estos momentos hay 4 acumulados, pero solo hay 1 activo en la isla. 15 días consecutivos ya, María Fernández, sin sumar nuevos contagios, aunque no se baja la guardia. Así es, pero no hay que fiarse de las buenas estadísticas y no hay que relajarse. Ese es el mensaje que hoy ha querido dar la Dirección Insular del Área de Salud. Hay que seguir respetando rigurosamente el confinamiento aquí también en la Isla del Hierro. Además, hoy es un día clave. Estamos en plena Semana Santa y también hay llegada del barco, por lo que la Dirección Insular ha ampliado los controles de seguridad en el puerto de La Estaca y hemos podido ver un dispositivo de las fuerzas del Estado más amplio que en días anteriores, con el objetivo que no se produzcan desplazamientos injustificados. Además, el Ayuntamiento de La Frontera amplía sus estrategias de prevención, repartiendo mascarillas entre los trabajadores de los comercios que por ley aún pueden seguir abriendo sus puertas. A falta de material que debe venirnos de fuera y que nos vendrá, pero que está tardando, pues vamos cubriendo las necesidades con esta labor importante de los voluntarios. Los taxistas y micropymes de Santa Cruz de Tenerife podrán solicitar de forma telemática una serie de ayudas presentadas este miércoles por el Ayuntamiento. Por un lado, 3 millones de euros para autónomos y microempresas que precisan liquidez para los gastos corrientes. Y por otro, 1 millón de euros a los taxistas que están saliendo a la calle. Se espera que los pagos empiecen a principios de mayo. La alcaldesa Patricia Hernández afirma que es la primera corporación en Canarias con medidas de subvención directa a estos sectores. 1 millón para los taxistas y 3 millones para microempresas es fundamental para mantener la actividad económica y que esta crisis sanitaria no se lleve por delante centenares de empresas o puestos de trabajo de esta ciudad. Hoy, como les hemos contado, miércoles de Semana Santa, y en el sur de Tenerife los controles de tráfico y el llamamiento a la responsabilidad ha calado en la sociedad y ha dejado en casa a las miles de personas que un día como hoy se hubiesen desplazado a la zona de playas. Con una patrulla de la Guardia Civil ha estado María Herrera. Cuéntanos, ¿cómo ha ido, María, esa jornada? Sí, hemos acompañado a agentes de la Guardia Civil durante esta mañana y en esta ocasión ningún ciudadano ha roto con el obligado confinamiento que establece el estado de alarma. Los agentes visitan diferentes complejos hoteleros para conocer cuál es la situación. También recorren las zonas que reúnen mayor número de personas y donde se encuentran esos establecimientos de alimentación y además aprovechan para dar ánimos a las personas que están trabajando y también las personas que se encuentran confinados en casa. Son profesionales que están en primera línea y que extreman las medidas de precaución. Para ello mantienen siempre la distancia, usan guantes y mascarillas. Los agentes se preparan para la ruta de este miércoles, profesionales que tienen contacto directo con los ciudadanos, por lo que deben garantizar su seguridad. También ellos mismos mantienen las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. O sea, pasamos por la zona de los puertos, damos una batida, vale, vamos hacia allá, volvemos, si vemos alguien que esté fuera de lo que es el Real Decreto. Realizan un recorrido de prevención y vigilancia por la zona centro de Las Galletas para controlar que se está cumpliendo con las restricciones establecidas. Bien, como responsables del puerto, intenten mantener las medidas de seguridad. También visitan los complejos hoteleros. 3 vigilantes de seguridad, el jefe de mantenimiento y yo que soy el director de seguridad. Vale, de acuerdo. Lo que hemos hablado en otras entrevistas, cualquier tipo de incidencia, cualquier tipo de auxilio, de ayuda, hasta donde nos tiene. Interesándose por cómo se encuentran, si tienen alguna necesidad y bueno, y también por supuesto animándolos a continuar cumpliendo con estas restricciones, ya que nos afectan a todos y son para afrontar esta crisis sanitaria. ¡Ánimo! Lo vamos a conseguir. Gracias por todo. Muy amable.
Desde que se decretara el estado de alarma, la Guardia Civil ha puesto más de 2.000 denuncias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros. Vamos a recuperar esa conexión con Presidencia del Gobierno, donde ha comenzado, como les decíamos, la rueda de prensa. Tras el Consejo de Gobierno escuchamos a Julio Pérez, portavoz del Ejecutivo Autonómico. Han sido trasladados, incorporados a la atención hospitalaria, aunque con arreglo a los protocolos que les serían aplicables, los positivos solo son hospitalizados cuando presentan ciertos síntomas. Pero en este caso, como en Tegueste, como en Fastia, hicimos una interpretación, vamos a decir, extensiva, amplia, de las necesidades de hospitalización y los ingresamos, no yo, los sistemas sanitarios, en centros hospitalarios. Por lo tanto, las residencias de mayores siguen siendo una de nuestros principales motivos de atención. La parte, diríamos, menos preocupada, bueno, no encuentro la palabra, iba a decir la buena noticia, pero no me gusta decirlo así, en las grandes residencias, en donde un fenómeno explosivo de este tipo pudiera ser bastante más grave, en Taliarte, en Gran Canaria, Santa Rita, en el Puerto de la Cruz, el Asilo de Ancianos de La Laguna, esto no se ha producido y seguimos muy atentos, haciendo cribados y haciendo pruebas, en su caso, para que no ocurra. Pero de pronto en alguna algo sucede, que como saben ustedes el virus es muy contagioso y a toda velocidad pasamos casi de la nada a tener 20 personas en situación de análisis positivo. Pero seguimos atentos. La Inspección de Salud Pública, por un lado, los servicios de los cabildos, por otros, y los servicios de la Consejería de Política Social, todos ellos con el respaldo, cuando es necesario, de la Policía Autonómica para obtener información directa, pues están atentos a lo que ocurre en las residencias y hacen una vigilancia prácticamente continua. En Tacoronte, por cierto, también ha intervenido enseguida la UME y se ha desinfectado y esterilizado, no es la palabra, se ha desinfectado la instalación para que pueda seguir siendo utilizada. Sanidad, esto ha sido sanidad. Economía, dos mensajes o dos materias que quisiera exponer por separado. Seguimos tramitando expedientes de regulación temporal de empleo. Tenemos en este momento las cifras que nos ha dado hoy el Consejo la consejera Mañez, la consejera de Economía. No sé en qué momento, pero se ha producido esta cifra, no sé si es la semana pasada o creo que hasta el lunes, ¿no? Hasta ayer, me dice el viceconsejero, son 25.000 ERTES, 25.183, el 183 deberíamos no considerarlo porque habrá más a lo largo del seguro, esperamos varios miles más. Este número de expedientes de regulación temporal de empleo afecta a unos 200.000 trabajadores, 190.000, 200.000 trabajadores, pero el dato muy importante es que el 98% de las empresas que han hecho uso de esta posibilidad son empresas con menos de 50 trabajadores y el 50% empresas con menos de 5 trabajadores, que es característico del tejido empresarial canario, pequeñas y medianas empresas, y llamando medianas a empresas de 50 trabajadores, que probablemente deberíamos calificarlas también de medianas. Los ERTES, estos expedientes de regulación temporal, son ERTES que están fundados en causa de fuerza mayor, por lo tanto se tramitan automáticamente y están vinculados a la declaración del estado de alarma y sus prórrogas. Canarias ha propuesto al Estado y insiste en esta propuesta que los ERTES de este tipo pudieran también hacerse extensivos después de que finalice el estado de alarma, porque si se vinculan exclusivamente al estado de alarma, hay muchas empresas que no podrán reabrir al día siguiente de que acabe el estado de alarma. De modo que tendremos que estudiar esto, que se lo hemos pedido al Estado. Y también en materia de economía, el Consejo ha tratado hoy largamente propuestas del presidente y de la economía, de la consejera de Derechos Sociales y del consejero de Hacienda. Y además el presidente nos ha trasladado las conclusiones de
Un encuentro que han tenido ayer los líderes del pacto de gobierno. El gobierno está sostenido en el Parlamento por 4 grupos políticos, que son los que le proporcionan mayoría y le dan estabilidad. Y ante la situación en la que nos encontramos, el presidente decidió convocar a los grupos políticos del pacto de gobierno, no el propio gobierno, sino el pacto de gobierno, para saber cuál era su posición en este punto concreto del que ahora voy a hablarle. Y el presidente nos ha trasladado que la posición política del pacto de gobierno respalda o apoya o es favorable al establecimiento de una nueva prestación de asistencia y de ayuda a las personas en dificultades. Saben que nosotros tenemos hoy vigente un sistema de ayuda que conocemos como la PCI, la Prestación Canaria de Inserción, que existe y se tramita desde hace años. Y saben también que el Estatuto de Autonomía prevé otro tipo de ayuda, una renta que yo voy a llamar ahora, para entendernos, renta del estatuto, renta estatutaria. Bien, pues para transitar, que todavía no se ha implantado esta renta, para transitar desde el actual sistema de la prestación canaria de inserción hacia esa renta de ciudadanía que habrá que aplicar, no me acuerdo qué artículos del estatuto, 20 y pico, 30 y pico, son los primeros artículos del Estatuto de Autonomía, vamos a pasar a transitar desde la PCI a la renta de inserción y vamos a tratar de hacerlo con una prestación canaria de emergencia. Esto no es un nombre oficial, es para distinguirla de esas otras 2 instituciones, distinguirla de la PCI, que es donde estamos, y la renta estatutaria a la que llegaremos, y que esta renta de emergencia, que implantaremos mediante decisiones a adoptar enseguida en un Consejo de Gobierno que se convocará pues en cuanto tengamos un texto escrito, esta renta canaria de emergencia, que es exclusivamente nuestra, no son las ayudas del Estado, tendrá que caracterizarse por ser susceptible de implantación inmediata, es decir, no esperar un procedimiento legislativo complejo, también susceptible de aplicación extensiva, que llegue a la mayor cantidad de familias y personas necesitadas, y de tramitación simple, que bueno, pues son requisitos que el Gobierno con los que quiere caracterizar a esta nueva ayuda. Pasamos a otra rúbrica. El Gobierno ha adoptado otros acuerdos que yo califico de acuerdos de trámite en comparación con la economía y en comparación con la sanidad, pero bueno, que conviene también que se conozca, que se sepa que los seguimos tomando. Aunque todos los procedimientos del Gobierno están suspendidos, la ley permite, porque en estado de alarma, cuando se considera que el interés general lo requiere, o por alguna razón es necesario continuar un procedimiento, bueno, pues a toda velocidad, para no detenerme, les digo que se ha aprobado un gasto de 8 millones que, unido a otros 2 que directamente aplica la consejería competente, que es la Consejería de Transporte, suman 10 millones de euros para facilitar la movilidad, entre ellas entre mecanismos como el del bono residente. Hay una fundación pública en la que participa de modo decisivo la Administración Canaria, que se llamaba hasta ahora Fundación Sagrada Familia, y que tenía unas competencias o facultades o objetivos relativamente limitados. Se ha decidido cambiar las funciones que esta fundación, que pasa a llamarse Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, y se amplían sus funciones auxiliando y complementando actuaciones del propio Gobierno. El detalle lo tienen en una nota de prensa. Después hemos acordado la celebración de 2 convenios de recaudación con 2 ayuntamientos, vamos a decir, relativamente pequeños, de la agencia tributaria y estos 2 ayuntamientos, que son Garafía y Punta Llana, para ayudarles a la recaudación de los tributos. Hemos aprobado la inversión de 2,5 millones en una obra de enlaces, semienlaces se llama, en la carretera Fuerteventura 1. Saben que, lo he dicho muchas veces, desde que comparezco como portavoz, el eje de Fuerteventura, de la carretera de Fuerteventura, es prioritario para el Gobierno y de momento hemos acordado el gasto. Luego habrá que ver si hace falta algún acuerdo complementario para la continuación de la obra.
y también como tema de interés social, aunque pudiera parecer que es secundario, el Gobierno ha aprobado enviar al Consejo Consultivo un proyecto de decreto que mejora y reclasifica la protección que se dispensa a una especie, el guincho, que es un águila característica de Canarias y que hasta ahora estaba en la categoría de especie vulnerable y ahora pasa a ser una especie en peligro de extinción, lo cual obliga al Gobierno y a las administraciones a dispensar una protección más intensa. Parece una cosa de trámite, pero no lo es, porque los expertos nos han dicho que está descendiendo la población de este tipo de águila de una manera peligrosa para su conservación. La Consejería de Turismo ha acordado el destino de la asignación de más de 700.000 euros a diversos ayuntamientos para obras turísticas y también hemos acordado 105.000 euros de gasto para un instituto universitario que tiene relación con la Consejería de Agricultura para el control de la ciguatera, que es una toxina que amenaza alguna. Son las palabras de Julio Pérez, portavoz del Gobierno de Canarias, que ha anunciado que se va a poner en marcha una nueva prestación para aquellas personas que tengan dificultades, una prestación canaria de emergencia, y los detalles de esta prestación ya se van a concretar en un próximo Consejo de Gobierno, además de otros asuntos que han tratado durante la mañana el presidente del Gobierno con todos sus consejeros y consejeras. Continuamos el informativo y nos vamos ahora hasta La Palma. Nos vamos ahora hasta allí porque en la isla en las últimas 24 horas se han registrado 2 nuevos positivos por COVID-19. May Navarro, ¿cómo está la situación? 68 casos siguen activos en la isla de La Palma, 3 de ellos en UCI, 5 en planta del Hospital General de la isla. El resto en aislamiento domiciliario, seguidos muy de cerca por el servicio de hospitalización a domicilio que ofrece el Hospital General de La Palma. En este miércoles además nos hemos acercado a la zona turística de Los Cancajos para ver un poco cómo era el antes y cómo es el ahora. Hoteles completamente vacíos en los que tan solo se trabajan en labores de mantenimiento. Hoy hemos visitado uno de ellos para saber qué se hace en el día a día. Completamente vacía y en silencio. Así se encuentran las recepciones de los hoteles durante este atípico puente de Semana Santa, aunque algunos con la vista puesta ya en el futuro. Trabajando ya en lo que va a ser ese escenario post-coronavirus, en qué servicios vamos a darle al cliente, en trabajar para que el cliente se encuentre en un entorno seguro, un entorno limpio de coronavirus y a la vez un entorno en el que se pueda sentir cómodo y pueda disfrutar plenamente de sus vacaciones. Presencialmente trabajan en labores de mantenimiento. A pesar de estar vacío, aquí hay una rutina que mantener. Por ponerte un ejemplo, nos hemos puesto en los móviles una aplicación que nos mide las distancias que recorremos. Hace 2 días el jefe de mantenimiento recorrió 22 kilómetros dentro del hotel, yo hice 17 kilómetros, algo impensable. Estos son unas instalaciones, como puedes ver, de última generación y necesitan de un mantenimiento preventivo diario. Más que nada porque tenemos que vigilar las presiones, que no haya cambios de temperatura bruscos porque sufrirían las instalaciones. Intentamos mantener las zonas limpias, pues piscinas, alumbrados. Confiados en volver a la normalidad lo más pronto posible, seguirán trabajando para ofrecer garantías de seguridad y calidad en sus instalaciones. Para cuando vuelvas, confía en nosotros, pero de momento, quédate en casa. La patrulla rural de la Guardia Civil ha denunciado a 2 cazadores furtivos en Tenerife. Se encontraban con sus perros cazando conejos en las cercanías de Montaña Colorada, un paraje forestal de alta montaña perteneciente a la localidad de Cruz de Tea en el municipio de Granadilla de Abona. Han sido sancionados por infracción a la ley de caza y además por el incumplimiento de las restricciones establecidas por el decreto de estado de alarma. Fueron sorprendidas en la localidad de la Cruz de Tea, perteneciente al municipio de Granadilla de Abona, mientras se encontraban cazando acompañados de 4 canes. Estas personas han sido denunciadas tanto a la ley de caza como a la ley de seguridad ciudadana en relación con el Real Decreto de estado de alarma. Un vecino del municipio Gran Canario de Telde ha ingresado en prisión por un delito de violencia de género al golpear a su pareja y además por desobediencia a la cuarentena. Y también en Telde la Policía Nacional ha detenido una pareja con diversos antecedentes policiales tras acudir a la llamada de una mujer que indicaba que su hija y la pareja sentimental de esta estaban golpeando la puerta de acceso a su vivienda para exigirle dinero. Ya han sido condenados con una multa de 960 euros.
Los funcionarios policiales localizaron a los presuntos autores en la vía pública y sin causa justificada, por lo que procedieron a su identificación. Además, se comprobó de que habían sido ya sancionados en 2 ocasiones en base al estado de alarma vigente en nuestro país. Los centros penitenciarios canarios y cómo está afectando esta situación y esta pandemia a los internos también han sido objeto de preguntas por parte de los ciudadanos. Hoy nos responde Miguel Ángel Vicente, que es vocal asesor de instituciones penitenciarias. ¿Hay algún caso o sospecha de COVID-19 en las cárceles canarias? En la actualidad no existe ningún interno positivo en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma Canaria. En cualquier caso, nos esforzamos por que esta situación de dureza, de mayor confinamiento que pueden tener los internos y las internas en este momento, pues sea lo más liviano posible. ¿Qué medidas de prevención se toman en prisión? En este sentido, se han limitado las salidas de los internos de permiso y también las salidas al trabajo en determinadas circunstancias, y también se han limitado las entradas de colaboradores, de familiares. Las comunicaciones, como bien saben, se han limitado. Hemos aumentado el número de llamadas telefónicas, hemos puesto en marcha hace unos días la distribución de móviles entre los centros penitenciarios para que puedan realizarse videollamadas a los familiares. ¿Qué va a pasar con los presos en prisión preventiva? Pues dependen de sus autoridades judiciales respectivas y son estas las que determinan cuándo entran en prisión y cuándo pueden salir de prisión. La institución penitenciaria en este sentido lo que hace en todo caso es cumplir los requerimientos que nos dirigen al respecto las autoridades judiciales. Los 194 países que forman parte de la Interpol acaban de recibir un informe sobre las nuevas amenazas en ciberseguridad. El COVID-19 ha movilizado a las policías de todo el mundo para frenar las noticias falsas que alarman a la población y facilitan las estafas. Victorio Pérez. Sí, de hecho, las cuentas oficiales de Twitter de policías de todo el mundo se pasan el día desmintiendo bulos, noticias falsas que solo pretenden alarmar y dar miedo ante la población. Ese es el objetivo de los ciberdelincuentes. Desde aquí, desde España, la Guardia Civil está trabajando con policías de Latinoamérica para cerrar millones de cuentas falsas en torno al COVID-19. Batalla internacional contra los bulos y estafas en torno al coronavirus. La cibercriminalidad no conoce fronteras. Interpol acaba de enviar a sus 194 países miembros un informe sobre las nuevas amenazas globales relacionadas con el COVID-19. La Guardia Civil prepara con países iberoamericanos un plan operativo especial. Se ha celebrado ya una videoconferencia con representantes de unidades policiales especializadas de estos países. Todo ello con el fin de compartir experiencias y conocimientos útiles para luchar contra esta amenaza. Lo que hemos evidenciado es la masificación de aparición de páginas falsas en Internet que inducen a los ciudadanos a visitarlas, a abrir links. Bulos a nivel internacional como este que anuncia en una cuenta falsa de la BBC la muerte del primer ministro británico. El Twitter de la Policía de Ecuador ha desmentido decenas de noticias. La Agencia Pública de Noticias de Argentina lanza una plataforma exclusivamente para frenar las fake news y el FBI en Estados Unidos pone a disposición de los ciudadanos un portal de denuncias. Y esta es una de las múltiples campañas en África contra los coronabulos, todos contra la desinformación. No extiendas tampoco el virus de la falsedad. En Canarias, la apertura de supermercados en esta Semana Santa será igual a la del año pasado. Los establecimientos de productos esenciales tienen permitido abrir mañana y, por norma general, Cristina Quesada, cerrarán el Viernes Santo. Sí, este jueves de Semana Santa es uno de los 10 días festivos anuales de apertura permitida en Canarias y este mismo criterio se va a mantener también durante este año. Cada establecimiento decidirá si abre mañana sus puertas y si reduce el horario para dar descanso al personal de esta actividad esencial. El Viernes Santo solo podrán abrir las secciones esenciales de aquellos establecimientos que tienen permitido abrir durante todo el año por estar ubicados en zonas de gran afluencia turística. Se ha tomado esta decisión porque el
sector se está autorregulando y porque no hay problemas de abastecimiento. Eso sí, el gobierno recuerda la necesidad de planificar las compras para evitar contacto social y para evitar más contagios. Quienes acudan hoy a los mercados en busca de ese cherne para el tradicional sancocho se lo van a encontrar un poco más caro que el año pasado, pero también encontrarán alternativas más económicas para seguir comiendo pescado. La perca es limpio, es sin hueso y es más económica, está a 9,95. La gente también tira de ahí porque es un poquito más económico. La cantidad que llevan a la casa ahora pues es menos. En vez de llevar un pescado de 4 o 5 kilos porque eran una familia grande, pues ahora llevan 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos porque son menos en la casa. La Gomera suma 9 casos activos por coronavirus. Esta crisis sanitaria continúa preocupando a las instituciones, quienes ponen especial atención en las familias, adelantando, Patricia Clemente, las becas a los estudiantes gomeros. Sí, el Cabildo de La Gomera se encuentra tramitando las becas que cada año concede a los estudiantes de la isla, algo que también está haciendo el Ayuntamiento capitalino. Por su parte, la institución insular repartirá 950.000 euros en diferentes cuantías, hasta 1.300 euros para aquellos estudiantes que cursen estudios universitarios fuera de Canarias, hasta 1.100 euros para aquellos que estudian en las universidades del archipiélago, hasta 600 euros para aquellos que se estén formando en ciclos formativos o bachillerato fuera de La Gomera y hasta 400 euros para quienes estudien aquí en la isla. El Ayuntamiento de San Sebastián repartirá algo más de 14.000 euros entre 46 familias de este municipio. Las becas y ayudas al estudio que concede anualmente el Cabildo Insular de La Gomera residen en la igualdad de oportunidades que tienen todos los estudiantes para acceder a estas ayudas y así poder minimizar tanto ellos como sus familias los costes que supone estudiar tanto en esta isla como fuera. En este momento es conveniente aliviar y contribuir para fortalecer en la medida de lo posible las ayudas a la familia y desde luego a los estudiantes. En medio de este estado de alarma nos despedimos con una imagen bonita, la de la superluna. Muchos seguro que ayer pudieron verla, aunque sea a través de la ventana. Era uno de los eventos más esperados por muchos aficionados a la astronomía. Ha sido la luna más grande de 2020. Con esta imagen hacemos una pausa, tan solo 1 minuto, y regresamos enseguida con los deportes.